Hola a todos, mi nombre es José Alejandro Bosel Bosel, soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala con sede en Sololá, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. En esta oportunidad de parte del curso de Derecho Mercantil 3 vamos a hablar acerca de unos contratos muy importantes que se regulan dentro de nuestra legislación. El primero de ellos es el contrato de participación. Básicamente podemos dar un concepto de este contrato que pues viene siendo aquel contrato que regula la participación de una persona denominada gestor, el cual es un comerciante, la cual se obliga a compartir con una o varias personas llamadas partícipes, quienes le entregan sus bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que pueda producir su empresa como consecuencia de la parte o la totalidad de los negocios que éste pueda realizar. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en este concepto, primero, es que la cuestión del contrato que el contrato de participación se podría confundir muy fácilmente con una sociedad anónima, ¿verdad? Porque obviamente uno de sus principales características es la agrupación de personas. Sin embargo, se diferencia de ella debido a un elemento principal, que este contrato de participación no da como consecuencia una persona jurídica. Las sociedades anónimas reguladas dentro del Código de Comercio sí que dan como consecuencia una persona jurídica, en cambio este no. Es un fenómeno asociativo, sí, sin embargo no da fin a la creación de una persona jurídica y por lo mismo esta no se puede publicitar frente a terceros por medio de su razón social o alguna denominación, ¿verdad? Porque como pues les comentaba, este no da como consecuencia una persona jurídica. Algo básico también que tenemos que tener en cuenta frente a este tipo de contratos son las características. Este contrato presenta algunas características importantes, las cuales es un contrato consensual, es bilateral, es oneroso, es de trato sucesivo, es principal y es típicamente mercantil. Es consensual debido a que pues se tiene que tener un consenso entre las partes, ¿verdad? Ya sea entre dos o más personas que formen parte de dicho contrato. Es bilateral puesto que ambas partes se obligan, tanto el que da como el que recibe, ¿verdad? Siempre tiene algunas obligaciones que se van regulando del contrato y por ello pues se dice que es un contrato bilateral. Es oneroso porque básicamente este contrato su fin es lucrativo, entonces obviamente va a ser oneroso. Es principal debido a que este contrato no necesita de ningún otro contrato previo para poder subsistir y es típicamente mercantil, pues obviamente se regula en el Código de Comercio y de sus fines principales es el comercio. Por tal razón es un contrato típicamente mercantil. Entre sus elementos podemos encontrar primero los elementos personales, que prácticamente serían dos elementos personales los que tenemos. El primero de ellos es el gestor, que prácticamente es el comerciante que recibe los bienes de la otra persona. El segundo elemento personal es el partícipe, es aquella persona que entrega los bienes al gestor con el propósito de que éste pueda utilizarlo en su actividad empresarial, ¿verdad? Entre los elementos reales de este contrato, pues podemos encontrar el elemento real es prácticamente ese acto en donde el partícipe traslada al gestor los bienes. Ese sería el elemento real principal. Prácticamente esto es un acto de disposición, ¿verdad? De parte del partícipe que dispone de sus bienes para que el gestor los pueda utilizar y este último pues hace un acto de adquisición patrimonial y en este caso pues ese sería el elemento real, ¿verdad? El principal. El elemento formal. Realmente nuestro Código de Comercio no exige ninguna formalidad o alguna solemnidad por medio del cual se tenga que perfeccionar el contrato. Sin embargo, este contrato viene a ser tan minucioso como el de una sociedad, el de la creación de una sociedad anónima, que en las en aras de seguridad de este contrato y también de las partes, siempre se tiene bueno, regularmente se establece en escritura pública, o al menos en una forma escrita con legalización notarial, ¿verdad? Que es algo también para que las partes pues puedan tener esa certeza de que se pueda cumplir lo que se pacta. Y esto sería, digamos, prácticamente una vista general acerca de lo que significa un contrato de participación. El otro contrato principal del cual vamos a platicar es el es el contrato de transporte. Este contrato de transporte, pues por su naturaleza jurídica, se toma como un contrato de servicio. Este contrato de transporte se regula a partir del artículo 794 al artículo 799 del Código de Comercio. Pues podríamos decir básicamente en pocas palabras que el contrato de transporte es un contrato por medio del cual se facilita la actividad del desplazamiento de alguna persona o cosa de un lugar a otro. Este contrato se rige básicamente por diversas leyes, ya que, digamos,
el transporte principalmente se puede dividir en dos, bueno, nuestra legislación lo desarrolla en dos elementos principales, que es el primero el contrato de transporte de personas y el contrato de transporte de cosas, ¿verdad? Que prácticamente son digamos, los elementos que se podrían trasladar. Entre sus características principales, digamos, el contrato como tal está que es un contrato consensual, es bilateral, es oneroso, es principal y conmutativo, ¿verdad? Este contrato de transporte, como ya bien les mencionaba, pues se suele hacer primero una distinción de clases. Está el contrato de transporte marítimo, el transporte terrestre, el transporte aéreo, el transporte fluvial. Y pues esta clasificación también se encuentra regulado en el Código de Comercio. Y como les decía, en Guatemala se hablan principalmente de dos clases favorables del contrato de transporte, que es el contrato de transporte de personas y el contrato de transporte de cosas. Para hablar de un contrato de transportes de personas, pues obviamente, como su nombre lo indica, es el hecho de, el acto mismo de transportar a una persona de un lugar a otro. Un ejemplo muy común, pues, es, por ejemplo, yo quiero ir a Izabal, pues me acerco a alguna agencia, digamos una agencia X de transporte, digamos que Litegua, ¿verdad? Yo compro mi boleto y automáticamente ahí estamos celebrando un contrato de transporte. ¿Cuáles son los elementos de este contrato de transporte de personas? Realmente los contratos, diríamos, personales, los elementos personales, perdón, serían primero el porteador y el pasajero. El porteador, que es la persona individual o jurídica que contrae la obligación de conducir al pasajero de un lugar a otro. Y el pasajero, obviamente, es la persona a la cual se conduce. El porteador, en el ejemplo anterior que les decía, serían los señores del Itegua, ¿verdad? Y el pasajero, pues obviamente sería yo. El elemento real, pues el elemento, digamos, en nuestro código de comercio no regula alguna solemnidad específica o alguna formalidad específica la cual se tenga que celebrar para que este contrato se pueda perfeccionar. Sin embargo, pues digamos como elementos reales en este contrato, pues sería que el porteador tiene el derecho a cobrar un dinero, ¿verdad?, por el transporte y el pasajero tiene esta obligación de pagar. Esto sería prácticamente el elemento real, que sería el pasaje, podríamos hablar en este sentido. El elemento formal es lo que les decía, que nuestro texto mercantil pues no nos habla de un elemento formal que se tenga que tener a la vista. Sin embargo, pues la mayor parte de estos contratos se celebran por medio de boletos, ¿verdad? Que en donde en un boleto pues regularmente lleva el nombre de la empresa, la fecha del viaje, el equipaje que se lleva, el precio del equipaje, el origen y destino del transporte, ¿verdad? Del lugar a donde uno va, la fecha del servicio, incluso lleva hasta el número de asiento a veces, y eso sería prácticamente el elemento formal. En cuanto al contrato de transporte de cosas, pues podemos hablar obviamente que es aquel contrato que regula el transporte de algún objeto de un lugar determinado a otro en específico. En este caso, pues como elementos principales del contrato de transporte de cosas podemos encontrar primero los elementos personales. Entre los elementos personales podemos encontrar primero el cargador, el remitente o consignante, que es la persona que por cuenta propia o ajena contrae al porteador la conducción de la cosa mercantil. El porteador o fletante o transportista, que es la persona encargada de la conducción del objeto a transportar. Y el consignatario destinatario, pues obviamente que es la persona a la que se tiene que entregar la cosa transportada, es la que está en el destino prácticamente. Estas son las tres personas que podrían tener participación directa dentro de este contrato. El elemento real de este contrato, pues obviamente son las cosas, ¿verdad? Prácticamente son las cosas las que se transportan y el flete, esos serían los dos elementos reales importantes dentro de este contrato. Dentro de los elementos formales, pues hay un elemento, digamos, formal que se tiene que tener muy en cuenta, que lo establece también el Código de Comercio, que es el que el porteador debe de extender al cargador un comprobante que acredite haber recibido las cosas a transportar. Este comprobante pues se le suele llamar una carta de porte. Es en donde es un documento prácticamente en donde se hace constar todos los términos del contrato, que básicamente es en donde a uno le indican qué cosas llevó, en qué estado llegó y uno lo verifica para que pueda estar bien y bajo qué condiciones se tiene que transportar. Es básicamente el elemento formal de este contrato. Teniendo en cuenta esto, pues tenemos una vista prácticamente
vista general acerca de estos dos contratos, esperando que pueda ser información de utilidad para que tengamos primero una vista general y a partir de esta vista general también nosotros pues nos empeñemos en investigar, en leer más, para que podamos tener claro esta idea acerca de lo que significan estos contratos y cuáles son las implicaciones jurídicas y comerciales que estos pues conllevan. Y es un gusto para mí haber compartido esta pequeña charla con ustedes y hasta una próxima.